1:42, una hora menos en Galápagos. Queremos saludar al coronel Renato González, director del ISPO, está con nosotros aquí en Ecuador Radio, Radio Quito Platinum FM, para hablarnos de lo que será la propuesta de una nueva ley de la seguridad social de la policía, conforme a un mandato legal. Y nos va a explicar por qué y en qué consiste. Bienvenido, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gonzalo, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. ¿Por qué necesitamos una nueva ley? Por disposición de la Corte Constitucional, en el año 2016 se emitió sin estudios actuariales una mal llamada Ley de Fortalecimiento del Régimen de Seguridad Social de la Policía Nacional, y algunos de estos artículos fueron declarados inconstitucionales en el 2021 por la Corte Constitucional. ¿Por qué dice no había estudios actuariales y se hizo una reforma sin sustento entonces? Sí, esa es parte de las barbaridades que ocurrieron durante ese gobierno. Por eso es que la Corte Constitucional, 5 años después, atendiendo 200 demandas de inconstitucionalidad de Fuerzas Armadas, acogió eso y dispuso que se presente una propuesta de cuerpo normativo, ahora sí, basada en estudios actuariales, que es lo técnico. ¿Y es una ley que cambia qué cosas fundamentales? A ver, aquí el problema es que existen distorsiones estructurales. Por ejemplo, los estudios actuariales nos dijeron que de 6 fondos, 2 están en grave riesgo, pero el más peligroso es el de retiro, invalidez y muerte, donde salen las pensiones y que tendría recursos únicamente hasta el año 2044. ¿Cómo se corrige esa distorsión del sistema? Con medidas. ¿Cuáles medidas nos recomendaron los estudios actuariales? Que el retiro voluntario, que en la actualidad es de 20 años, se lo mueva a 25 años. Es decir, que tengamos 5 años más de aportes y 5 años menos de beneficios. Bueno, son 5 años más de aportes, pero también 5 años más de riesgo, de estar en la calle para los policías. Es decir, esto sí tiene una lógica desde la perspectiva de la visión y protección del ser humano dentro de la Policía Nacional y cómo argumentar. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de seguridad social, un sistema saludable de seguridad social debería uno aportar el doble del tiempo de lo que reciben beneficios. ¿A qué me refiero? En cifras, uno debería aportar aproximadamente 40 años para recibir pensiones de 20, 21 años. En el es una relación lógica que aplicaría la seguridad social que da sustento. Los civiles también, digamos. Exactamente. El problema es matemático. El problema en la Policía Nacional y en el ISPOL en específico es que el promedio de aportaciones en el ISPOL es de 26 años, pero el promedio de beneficios es 40 años. Eso es insostenible. ¿Qué es lo que se propone? Como le decíamos, 2 medidas fundamentalmente. O sea, sostenible hasta el 2044 solamente. Es que ese es el problema. Pero de ahí en adelante, ¿qué hacemos? Claro. Se barata todo. Mire que si seríamos irresponsables, esto no lo daríamos a conocer y diríamos, patemos la pelota hacia adelante, porque capaz que para las futuras generaciones va a ser el problema. Nosotros que estamos por salir, Gonzalo, esta expectativa de vida puede cubrirnos, pero el problema es que en seguridad social hay que darle sostenibilidad, inclusive para los policías que todavía no nacen. Hay un cadete que mañana va a ser oficial y necesita un futuro. Y es lo lógico. Entonces, a ver, ¿cómo construyeron esta nueva dimensión del cálculo actuarial y qué reformas habría que hacer para que tengan consecuencia con eso? Sí, el estudio actuarial es una radiografía de una institución en el presente, evaluar ingresos versus egresos y proyectarlos en el futuro. Eso nos dijo que 4 seguros estarían saludables, 2 tendrían problemas, pero sobre todo el RIN, que es el más sensible. Para corregir esto en el futuro se necesita ya, porque estas medidas debían haberse tomado inclusive desde el 2005. Las 2 acciones que he manifestado: mover el retiro voluntario de 20 a 25 años y también que el cálculo de la pensión ya no sea con base en el último salario o remuneración mensual unificada, sino en promedio de las últimas 48 remuneraciones, que eso lo aplicará progresivamente. Supongamos que son 4 años. 4 años. Supongamos que la ley salga publicada en el 2025. En el 2025 se calculará con las últimas 12, el 26 con las últimas 24 y así progresivamente. Es importante hacerlo paulatino. De hecho, saber que las personas que hoy ingresan son cadetes, estudian, se convierten en oficiales, no es que les va a cambiar el mapa de la noche a la mañana. Muchos dicen que es regresivo porque los que ingresaron a la Policía Nacional estaban vigentes estos 20 años para la CENTI y 20 años para el ISPOL. Pero lo que no se comprende es que el derecho se lo gana cuando uno ya tiene las 240 aportaciones, es decir, cuando uno ha completado los 20 años. Nosotros, cuando yo ingresé de subteniente, era 12 años para la CENTI y 15 años para el ISPOL. Luego se cambió a 15 para la CENTI y 20 para el ISPOL y ahora coinciden los dos en 2020. El problema, Gonzalo, es que si ahora
no se mueve de 20 a 25 años el retiro voluntario, no así el cálculo de la pensión, porque la pensión se sigue calculando, no se mueve. El cálculo de la pensión empieza a los 20 años y llega a su máximo a los 30 años. Ahora lo único que se está moviendo es el retiro voluntario de 20 a 25 años. Si no hacemos eso ahora, responsablemente, el riesgo es que más adelante tengan que tomarse medidas más drásticas, como por ejemplo mover tanto el cálculo de la pensión como el retiro voluntario a 25 a 35 años. En un momento determinado, porque no hay plata, bajar la pensión, por ejemplo. Esa es otra medida. Hay algunos que nos van a decir, y aprovecho en el tema inclusive del IES, es que eso es inconstitucional. Sí, es inconstitucional, pero cuando no hay plata, no hay plata. Grecia va en su 13ª medida de reducción de pensiones, porque ustedes saben que es un país que cayó en un default terrible, ¿no? ¿Cómo hacer para explicar al legislador la parte técnica de esta reforma, para que el legislador la coja y también, cómo no, para que ustedes lo puedan explicar a los mandos de la propia policía y sea entendible y aceptado, porque esto debe tratar de buscarse consensos, ¿no? Aquí lo que debe existir es la responsabilidad de los legisladores, porque hago un llamado muy cordial, que esto se lo trate como corresponde, con técnica. Es una propuesta que nosotros le entregamos, que puede ser mejorada, que puede recibir incluso aportes de otros sectores, pero el principio básico debería ser tratarlo con sensibilidad y responsabilidad. Cuidado, caemos víctimas del populismo. ¿A qué me referiría? Es muy popular que un legislador diga a nuestros servidores policiales en servicio activo, tranquilos, se va a mantener el status quo. Eso es un tiro en el pie, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros necesitamos que se realicen estas medidas. Otras medidas hubieran sido en el sentido de aumentar los aportes, que es un despropósito, porque nosotros ya aportamos bastante. ¿Qué aporta el policía en activo? Mire, en la Seguridad Social General, el Estado le aporta, o el patrono, el 9.15 y el empleado el 11.45. En el ISPOL, el patrono le aporta el 26%, el Estado, pero el servidor policial le aporta el 23.10%, es un aporte ya bastante alto, así es. Súmele lo que usted manifestó en un inicio, el nivel de riesgo de la profesión. Es decir, tampoco podría un policía en activo aportar mucho más de lo que aporta. Exacto, por eso es que no le daría su economía. Sí, por eso es que se ha preferido buscar este impacto menor, que es dos medidas muy prácticas, dos medidas inclusive que son necesarias, pero que no son traumáticas. Que además, imagínense que si el promedio de aportes, o sea, de los que se retiran, es de 26 años, quiere decir que esta medida inclusive está bajo el promedio. Es 25 años lo que estamos proponiendo que se mueva el retiro voluntario. El promedio actual es 26 años. Sí, 26 años el promedio de la gente que se está retirando del ISPOL. Pueden hacerlo a partir de los 20 años, pero se retira. El promedio es 26. Coronel, ¿y cómo van a hacer la gestión política para explicar todo esto? La explicación técnica, que siempre tiene su complejidad. El mundo de la política es una cosa bastante enredada y complicada. ¿Sabes? Está al tanto, ¿no? Y además con la Asamblea hay que ver que no coincidan con los partidos del Mundial o de la Copa América, ¿no? Pero en verdad es una tarea que nos corresponde. En su momento yo estoy seguro que nos convocarán a la Comisión de los Trabajadores y de la Seguridad Social, de los Derechos de los Trabajadores, y ahí les explicaremos, como estamos conversando con usted, pero ya llevando los documentos técnicos de por qué hemos hecho esta propuesta de medidas. ¿Han hecho un sondeo con oficiales, a ver qué opinan, cómo se hace ese proceso interno? ¿O es un tema vertical? Verá, hay un desconocimiento. Nuestro personal en servicio activo ha sido mal informado, manipulado inclusive, en el sentido de que ¿por qué se entregó esa propuesta sin habernos socializado y sin contar con nuestra anuencia? Gruesa equivocación, ¿por qué? Porque las leyes no se las aprueban así, las leyes se las aprueban en la Asamblea, pero además la disposición era el Consejo Directivo de presentar una propuesta. Claro que nosotros estamos ahora realizando un proceso de difusión, porque antes, ¿qué podíamos difundir? Si no había imagínense, o sea, ¿qué le iban a proponer? Esto trabajó una comisión por 2 años, recibió aportes de las asociaciones del servicio pasivo, lo construyó ya como un borrador, lo presentó al Consejo Directivo y fue aprobado. Ahora estamos en un proceso de difusión en nuestras filas en servicio activo, donde, quiero ser muy claro, ¿es difícil comentar estos temas y que sea aceptado por la oficialidad? ¿Qué nos dice de lo? Yo le doy una experiencia. Hace 2 semanas me dispuso mi comandante general que me traslade a Guayaquil para informarle al personal. Tuve 3 charlas. Al inicio de la charla hubo la normal resistencia de por qué hay cambios, que cómo así, pero cuando se les explica tranquilamente y además con los datos por delante,
¿Sabe cómo terminaron las 3 charlas? Con la aceptación de que son medidas necesarias. Y eso se va a hacer en todo el país. Estamos continuando, mis generales se han prodigado por todo el territorio, pero además nuestra responsabilidad como director general es iniciar un cronograma de difusión de esta propuesta en todos los territorios. Tenemos tiempo porque la Corte Constitucional le dispuso que en plazo de 1 año se apruebe esta ley a la Asamblea, pero yo no creo que logren hacerlo en 1 año. Yo calculo que más o menos les tomará 2 años. Sin embargo, desde el próximo mes ya estaremos visitando los diferentes territorios para darles explicaciones más al detalle. Hemos tenido una buena explicación. No quiero dejar de tocar un tema que lo hemos tocado reiteradamente aquí, el tema del ISPOL y la recuperación de los dineros que le pertenecen y fueron presuntamente atracados al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. ¿Cómo está esa gestión? ¿Cómo está el orden jurídico? Y luego la gestión para recuperar el dinero, que de eso se trata, ¿no? ¿Cuánto se ha recuperado hasta ahora? El año anterior cerramos con la cifra de $340 millones, que representa el 41% de lo que nos atracaron. ¿Cuánto falta? Todavía aproximadamente unos 600 millones de dólares. ¿Será viable recuperarlo? Sí, pero requerimos de un factor que es fundamental, el apoyo político, y le voy a explicar. En Estados Unidos están 125 millones confiscados en el Safra Bank. 25 millones están en una disputa entre el Decebale y la Fish Corporation. Pero además, el Citibank Nueva York tiene que entrar en un proceso de negociación con nosotros para que nos devuelvan lo que cobraron ellos del 2016 al 2021 y también el pago de una indemnización, porque ellos no cumplieron la debida diligencia. ¿Pero es larga esa gestión? ¿Es complicada? Depende de la voluntad que tenga el Citibank, pero aquí yo quiero ser claro. ¿Por qué hablo que es necesario el factor político? Porque mire, los $340 millones se lo ha recuperado de los diferentes segmentos del atraco, pero sobre todo contando con el respaldo del gobierno del presidente Lasso. Mañana, si es que tenemos un gobierno de otra ideología, si no tenemos esta predisposición, que él sí nos la ha manifestado, para nosotros será más débil. Yo le pongo un ejemplo muy claro. ¿Cómo me enfrento yo en una negociación al Citibank solamente siendo el coronel Renato González? Es distinto a concurrir el director general respaldado por un gobierno. Y en ese sentido yo tengo que ser muy grato, tengo que ser muy directo y tengo que ser muy frontal. El gobierno del presidente Lasso nos ha dado todo el respaldo político en el ámbito que le corresponde. Para ir recuperando, aunque sea paulatinamente, esto, no sé si el 100%, pero por lo menos la parte más... Bueno, nosotros vamos por el 100%, pero estoy seguro que... ese es su derecho. Sí, esto es nuestro ideal, además esa es nuestra voluntad y nuestra pasión, pero estoy convencido que si nos permiten y nos dan la tranquilidad y el espacio de gestión, lo podemos recuperar. ¿Cómo vamos en la parte jurídica? ¿Cómo está el tema de juicios, de todo lo que ha sido un caso muy complicado, muy difícil? ¿Qué decir? Esa es la principal deuda que tiene el sistema de justicia ecuatoriano. En Estados Unidos, John Usuriaga, ex director de riesgos del ISPOL, y Luis Álvarez, ex gerente de operaciones del Decebale y ex funcionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil, ya están sentenciados, están confesos. Claro. En el país no se ha iniciado ningún juicio. Lo que más avanzado es audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. No se ha iniciado siquiera. Ni siquiera se ha iniciado ningún juicio. ¿Quién le tiene? ¿Hay influencias? Aquí es la estructura que se montó en el Código Orgánico Integral Penal en el 2014, que le da una serie de recursos horizontales y verticales a los procesados. La semana anterior estaba convocada la reanudación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso peculado por los $106 millones de aquí en Quito. ¿Sabe qué pasó? Uno de los 11 abogados que están procesados, ¿no es cierto?, de las defensas técnicas, presentó un certificado médico que un mes no va a poder concurrir. Y la jueza le cambió la fecha para el 17 de abril. Así de sencillo. Y así nos han tenido casi 30 meses en los diferentes procesos. Es desgastante, es desmotivante, pero lastimosamente esa es la estructura de nuestro sistema penal. ¿Y eso cómo se cambia? Con una intervención, pero estructural, al sistema de justicia. Así, aquí en este país, cuando se habla de intervenir en la justicia, todo el mundo piensa que eso es prostituirla, es manipularla. Y no es así. Es voluntad de ir a un sistema mucho más ágil, que sea lo que corresponde. La justicia tiene el principio de oportunidad, pero una justicia que se demora. Pero mire lo que estamos viendo, 4 o 5 años en una investigación para recién formular cargos, eso es ineficiencia del sistema de justicia. No puede ser. Renato González, coronel de policía, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía. El tema de la nueva ley de seguridad social de la policía y, por supuesto, el asunto de coyuntura, del que siempre estaremos pendientes y presentes para ver si los fondos que le atracaron, o presuntamente le atracaron al ISPOL, se recuperan. Esto es muy importante. Seguiremos hablando. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, Gonzalo, y permítame desear un feliz Día de la Mujer, pero sobre todo a esa mujer que ha abrazado la profesión policial y que es madre, esposa, hermana, hija, pero es una luchadora diaria.
No, muchas gracias también por ese mensaje que es tan importante en esta fecha tan señalada. Gracias, el coronel Renato González. Venimos con los deportes.